Bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Club de Abogados. He tratado un poco de realizar este temario en función de la experiencia que tengo en temas de consultoría ambiental y de litigios ambientales ya desde hace varios años, desde el año 2015 que me dedico al tema ambiental y al tema penal ambiental, ¿no? Y es bastante curioso porque considero que para hablar acerca de delitos ambientales es necesario conocer primero cuáles son estas relaciones entre el derecho administrativo sancionador, el derecho ambiental, para poder entender de dónde viene un delito ambiental o cuál es la diferencia entre un delito ambiental y una infracción administrativa, ¿no? Y cuál es el nivel de persecución de esta clase de delitos. Ustedes habrán escuchado de repente que los delitos ambientales se rigen por el famoso informe técnico fundamentado, o también que los delitos ambientales están vinculados con la ley penal en blanco, ¿no? Una de las grandes falencias que tenemos en nuestro sistema penal ambiental y que tienen muchas fiscalías especializadas en materia ambiental o que ven temas ambientales, que tienen competencia, porque no existe una fiscalía especializada en materia ambiental, es que desconocen cómo poder tipificar un delito porque no tienen idea de dónde provienen estas infracciones administrativas y confían de manera ciega en organismos ambientales que muchas veces tampoco conocen sus propias competencias. Entonces, la idea un poco de este curso es hablar de delitos ambientales, hablar de esta relación entre derecho administrativo, sancionador y derecho penal ambiental, conocer cuáles son los enfoques, por qué razón tenemos la legislación que tenemos, cuál es la ineficacia de ello. Trataremos también algunos delitos ambientales muy puntuales, que son los delitos ambientales macro, ¿no? El tema de contaminación, tráfico de fauna silvestre, minería ilegal. Y bueno, un punto que yo coloco al final del temario es acerca de la criminalización de los defensores ambientales, que es un tema muy latente y que también coloca en la palestra y en discusión este famoso acuerdo regional de Escazú, ¿no? Entonces, primero decirles que el derecho ambiental nace, ¿no?, del derecho internacional ambiental. A partir de los años 60 empieza una especie de conciencia ecológica. Si nosotros miramos en Europa, en los años 60, se encargó el famoso informe del Club de Roma. El Club de Roma era un grupo de científicos, ¿no?, científicos y empresarios, que buscaba entender cómo es que el crecimiento económico genera un impacto en el ambiente, ¿no? Ellos encargan este estudio al Instituto Massachusetts de Estados Unidos y llegan a la conclusión de que es necesario limitar el crecimiento económico y más bien mirar que ese crecimiento o la economía en sí termina teniendo repercusiones en las relaciones entre el ser humano y el ambiente, ¿no? Por eso es que coloco los años 60 como un punto base de toda esta conciencia ecológica y por ende de mayor visibilidad de la acción humana frente al ambiente, ¿no? Este informe que yo les menciono sirve de base de lo que es el derecho ambiental internacional. Fue la base para la cumbre de Estocolmo en el año 72. Entonces, con esta súbita conciencia ecológica, es que empiezan a surgir una serie de normativas a nivel constitucional, administrativas, que buscan tutelar el medio ambiente. Sin embargo, debido a la importancia, ¿no?, es que es necesario ya acudir a medidas mucho más estrictas, ¿no?, que es la tutela a través del derecho penal, para sancionar aquellas graves afectaciones al medio ambiente. Nuestro país no fue ajeno a dicha tendencia. Es así que en el año 91 nuestro Código Penal incorpora tipos penales destinados a la protección del medio ambiente. No olvidemos que ya en el año 70, con la Constitución del 79, ya se empezaba a regular la protección ambiental, un poco más tuitiva que lo relacionado en el año, la Constitución del 93, ¿no? La Constitución del 93 termina siendo o colocando al ambiente, pero desde una perspectiva del ser humano, ¿no?, que el ser humano tiene el derecho a un ambiente sano y equilibrado. La del 79 era un poco más tuitiva y no veía al ambiente tanto como un objeto del cual el ser humano podría sacar provecho, ¿no? Esa es un poco la comparación.
Y es en el año 91 que ya se empiezan a tipificar los delitos ambientales, ¿no? Y pasan a ser de delitos contra la ecología a delitos contra el medio ambiente. Y eso significa también un cambio de visión y de perspectiva de cómo se maneja el tema ambiental. La Ley General del Ambiente, el acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos, hace que se fortalezca la institucionalidad ambiental y la aparición de las famosas fiscalías especializadas en materia ambiental, quienes empiezan pues a tener las primeras sanciones, ¿no? Empiezan a ver las primeras sanciones en lo que es materia ambiental, ¿no? De manera más efectiva, ¿no? Existen actualmente dos enfoques, y aquí quiero hacer una apreciación, dos enfoques que dominan la interpretación de las normas jurídicas a nivel ambiental, ¿no? Estos enfoques están colocando también en debate actualmente si la naturaleza debe tener o no derechos, si se debe atribuir a la naturaleza como sujeto de derechos o no. Va a depender de estos enfoques qué tipo de protección se le dé al ambiente, como un objeto, estamos hablando de un enfoque antropocéntrico, o como un sujeto de derechos, donde la naturaleza se percibe como un sujeto especial, similar al concebido, que merece una protección mucho más específica y mucho más alta por su vulnerabilidad. El enfoque antropocéntrico, según este enfoque, la preservación del medio ambiente es solo por una razón: asegurar la preservación, ¿no? del ambiente para la raza humana. Este enfoque es el que ha venido creando mucha de la actual normativa. No olvidemos que todos los enfoques del derecho ambiental internacional, desde Estocolmo hasta la actualidad, Estocolmo, la cumbre de Johannesburgo en el 2002, la cumbre de Río en 1992, conocida como la cumbre de la Tierra, estaban y están asociadas a un enfoque antropocéntrico. Y es este enfoque antropocéntrico el que empieza a generar un efecto ecologizante en las constituciones del mundo, incluyendo la de nosotros. El enfoque antropocéntrico trae a colación necesariamente un enfoque de desarrollo sostenible. ¿Y qué significa este enfoque de desarrollo sostenible? Significa que es necesario el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección del mismo. Pero ¿cuál es su finalidad? Su finalidad es proteger la capacidad de los recursos naturales, tanto para que exista una disponibilidad en las generaciones presentes y en las generaciones futuras. Es decir, la naturaleza es percibida como un objeto de derecho, un objeto de explotación y de utilidad para la existencia humana, tanto del presente como del futuro. Es decir, su visión a nivel de la sostenibilidad está asociado a que las actividades económicas giren en torno a la preservación del ambiente, porque el ambiente puede brindarnos a nosotros servicios ambientales, salvaguarda el derecho que tenemos nosotros a un ambiente sano y equilibrado. El enfoque ecocéntrico es la otra cara de la moneda. Este enfoque busca la protección ambiental no desde el punto de vista de un interés humano, sino de proteger a la naturaleza en sí misma. En ese sentido, es un componente de vital importancia. Este enfoque ecocéntrico es el que está en estos momentos, de alguna manera, albergando una tendencia muy fuerte de que la naturaleza se convierta en sujeto de derechos. Una atenta revisión de la actual normativa se da cuenta de la predominancia del enfoque antropocéntrico. No obstante, la tendencia futura es hacia el ecocentrismo. Y es un futuro bastante próximo. ¿Por qué? La Constitución de Ecuador regula la naturaleza como sujeto de derechos. La ley de la madre tierra en Bolivia también. El año pasado se promulgó una ley en Panamá donde se hablaba acerca del respeto de los derechos de la madre tierra. Chile pretendió a través de la Convención Constitucional consolidar la naturaleza como sujeto de derechos. En Perú hay un proyecto de ley
que versa acerca de incorporar a la naturaleza como sujeto de derechos dentro de la Ley General del Ambiente. Entonces, indefectiblemente, esta es una tendencia cada vez más fuerte. Ya dependerá ustedes sobre la base de qué enfoque ustedes prefieren enmarcar la protección ambiental, ¿no? Un enfoque antropocéntrico o un enfoque ecocéntrico. El derecho penal ambiental tiene una particularidad y lo hace muy distinto de otros sectores del sistema jurídico. Tiene la particularidad que es un derecho relativamente nuevo. No olvidemos que esta conciencia ecológica viene desde los años 60 y es a partir de los 60 y 70 que empieza a generarse una especie de revolución en la ética ambiental y en poder estudiar las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Pero, cabe decir, plagada de un enfoque antropocéntrico, donde la naturaleza sigue siendo una especie de objeto de explotación. Es decir, sigue una visión eminentemente económica disfrazada sobre la base del desarrollo sostenible, ¿no? A pesar que el Perú está catalogado como uno de los países que tiene cantidad de recursos naturales, se observa que su legislación ambiental y afines, sobre todo en el campo penal ambiental, aparte de ser muy especial, tiene muy poco valor en la persecución de los delitos ambientales. Se les brinda muy poco capacidad para poder tipificar estos delitos. Y es que muchas veces una de las falencias de nuestro sistema jurídico es quedarnos en la parte administrativa, es decir, en la parte de las infracciones ambientales, ¿no? que bien lo desarrollan estas entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. El derecho penal es una herramienta trascendental de lucha contra los delitos ambientales. En el Perú se avanza a nivel teórico y hemos visto, por ejemplo, ustedes habrán podido apreciar que existen fiscalías especializadas en materia ambiental, cada día se incorporan más, hay una unidad especializada de creación para fiscalías especializadas en materia ambiental, hay una coordinación nacional referida a fiscalías especializadas a nivel ambiental que coordinan con la Fiscalía de la Nación. Es decir, tenemos mucha estructura y no logramos poder impedir, porque la idea es impedir llegar a los ilícitos penales o cuando se llegue poder perseguirlos, ¿no? Es necesario también que la sociedad civil, de alguna u otra forma, ayude al Ministerio Público y para eso conozca cuándo se está frente a un delito ambiental y pueda hacer esta denuncia. Ya les explicaré en las clases cómo es que pueden desarrollar una denuncia ambiental y qué fácil es poder hacerlo, inclusive sin firma de abogado. Entonces, es necesario empezar a denunciar delitos tan fuertes como el tráfico de especies silvestres, la deforestación que se realiza a gran escala, la contaminación y otros crímenes relacionados con la protección del ambiente. El objeto de protección del derecho penal ambiental se puede abordar desde los enfoques antes mencionados, ¿no? Un enfoque antropocéntrico o un enfoque ecocéntrico. Las concepciones basadas en un enfoque antropocéntrico es el eje central donde el objeto de protección es la relación del ambiente con la persona humana, ¿no? Principalmente el ambiente percibido como un objeto, ¿no? En este sentido, cuando se crea un delito contra el ambiente, lo que en realidad se está buscando es proteger al ser humano sobre un aspecto concreto de la naturaleza. No se busca propiamente la estabilización del ecosistema, porque no se considera el ambiente como un sujeto digno de tutela. Lo que se está buscando es que las personas tengan el derecho a un ambiente sano y equilibrado y que el Estado no se vea perjudicado en este bien público que es de todos, ¿no? Que puede brindar otra clase de bienes o servicios ambientales. En esta concepción, el ambiente termina siendo un mero instrumento para satisfacer las necesidades humanas presentes y futuras, por lo que se hace indispensable poder protegerlo. De acuerdo con esta concepción, voy a poner esto, ¿verdad?
A ver. De acuerdo con esta concepción, quieres que vean el gráfico, ¿no? Que es el enfoque antropocéntrico, se protege a la naturaleza y a su vez protegemos la conservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, la conservación del paisaje para el cumplimiento de aquella normativa administrativa que lo tutela. En los enfoques ecocéntricos es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque el ambiente termina siendo un sujeto de derecho y por su vulnerabilidad es necesario protegerlo. Entonces, ya no solamente constituye un elemento para satisfacer necesidades presentes y futuras, sino que la naturaleza o la cosmovisión de la naturaleza es valorada en sí misma como un sujeto necesario para protegerlo, porque si no lo protegemos, colocamos en riesgo a la propia existencia del planeta y nuestra propia supervivencia, ¿no? Por eso la naturaleza está por encima del hombre. Eso es un enfoque ecocéntrico. Hay un punto medio, que son los enfoques biocéntricos, que más bien lo que regula son las interacciones entre el hombre y la naturaleza y la necesidad de que esas interacciones se hagan con respeto a la naturaleza. No niega la actividad económica, pero es necesario que se respete la naturaleza, que se respete la normativa que tutela el tema ambiental en todo nivel, a nivel internacional, a nivel constitucional y administrativo. Como les venía diciendo, los enfoques ecocéntricos terminan colocando cada vez más fuerza, ¿no? Les mencionaba la constitución política del Ecuador, cada vez tiene más adeptos, es lo que se está colocando en debate últimamente en el derecho ambiental internacional, de por qué razón no se pone a la naturaleza como sujeto de derechos, pasible de una protección especial. Inclusive se habla de principios ambientales internacionales que deberían incorporarse en la normativa nacional, que versan, por ejemplo, uno de los principios que ahora se está tocando mucho en derecho ambiental internacional y que lo han incorporado, si bien no en las constituciones, pero sí en jurisprudencia a nivel de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, que es el principio indubio pro natura. En caso de duda, es necesario siempre, siempre salvaguardar la naturaleza. Yo les recomiendo una jurisprudencia que habla acerca del río Atrato en Colombia, que versa acerca, enfoca muy bien el tema de los derechos de la naturaleza y esta protección especial que deben tener la naturaleza en este contexto actual, ¿no? Un contexto de demasiada contaminación y de demasiada actividad económica desenfrenada. ¿Cuál es la problemática entre el derecho penal ambiental y el derecho administrativo sancionador? Nuestro ordenamiento jurídico nos señala que el derecho penal no es el único sector que el ordenamiento considera como parte de este derecho sancionador, ¿no? Entonces, es indispensable conocer que existe una relación y un nexo entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Yo les mencionaba al inicio, me parece, o en la experiencia que tengo, las fiscalías especializadas en materia ambiental, los abogados que litigan en temas penales ambientales, no dominan la parte administrativa y no conocen la Ley General del Ambiente o la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental o la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que son normativas administrativas que muchas de ellas te llevan a conocer cuáles serían las posibles sanciones y no lo pueden deslindar y los fiscales no saben cómo tipificar, porque un delito que aparentemente es muy similar termina siendo una infracción administrativa y no un delito. Y sobre la base de ello, esta distinción me ha permitido poder
archivar casos, ¿no?, de supuestos delitos ambientales. Es que es increíble, y por eso insisto en explicarles esto, porque he tenido experiencias donde las fiscalías me han pedido ayuda porque no sabían cómo tipificar un delito ambiental. Entonces, es terrible, pero es verdad, ¿no?, que esto sucede a nivel de nuestras fiscalías especializadas en materia ambiental. Y tienen recursos para poder capacitarse en ello. Pero es bastante difícil sacar de la literalidad a un penalista, ¿no? Y que tenga una visión un poco más global. Una de las características del derecho ambiental es esa rigurosidad técnica. Es decir, que tú tienes que acudir a especialistas, ingenieros ambientales, auditores ambientales, peritos ambientales, para que te puedan dar el dato más certero y más exacto para tipificar el delito ambiental, ¿no? Y sea un delito ambiental. El derecho sancionador estatal tiene diferentes formas de accionar, ¿no?, de reaccionar ante una acción. Por un lado, este sistema jurídico reacciona de manera diferenciada, ¿no? Tiene una relación de sujeción entre el funcionario público y la administración pública, y otra relación colectiva entre el ciudadano, la sociedad y la ciudadano-sociedad y la administración pública. El primer sector está compuesto por estas relaciones que les decía de los funcionarios públicos y la administración pública, y este supuesto ha sido conocido tradicionalmente como derecho disciplinar, siendo el rasgo característico de este la infracción de una norma que afecta directamente la función pública que ejerce el funcionario. Muchos de los casos de los delitos ambientales están arraigados en el mal funcionamiento que tienen a veces las entidades de fiscalización ambiental, o existe corrupción y colusión, por decirlo así, entre los funcionarios públicos que no realizan sus labores referidas a la protección del ambiente, ¿no? O se asocian para poder delinquir libremente, ¿no?, que es uno de los casos más álgidos que tenemos actualmente, el tema de la minería ilegal en Madre de Dios, por ejemplo. El segundo supuesto, como les decía, viene dado por las relaciones entre la colectividad y la administración pública. En este caso, la infracción recae sobre una norma que afecta directamente a la colectividad. Un claro ejemplo de ello es el acto de contaminación ambiental, que sin llegar a ser delito es sancionable. Existe una diferencia cualitativa entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. En buena cuenta, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador poseerán objetos de protección distintos. Siguiendo esta lógica, el efecto sería la posibilidad de que una investigación administrativa y una penal puedan ser seguidas de forma paralela y sean aplicables sanciones independientes, dado que ambos procedimientos tienen fines distintos. Para este sector de la doctrina, el derecho penal tiene un objeto determinado y el derecho administrativo sancionador otro. El derecho penal buscará la reestabilización de la vigencia de la norma, para lo cual se vale de la pena y de un proceso dotado de garantías, de ahí que el destinatario de la norma sea la persona, como un ser racional orientado por derechos y deberes. Por otro lado, el derecho administrativo tendrá como punto de partida el individuo como un ser sensible movido por costes y beneficios. Por ende, el derecho administrativo sancionador es menos rígido que el penal. Menos rígido en el sentido de que las infracciones administrativas ambientales terminan materializándose a través de las multas que se le imponen a las empresas, ¿no? En cambio, en el derecho penal, como estamos hablando del objeto ambiente, ¿no?, un objeto, un bien público que desestabiliza el derecho a un ambiente sano y equilibrado, aquí la sanción va a estar dotada por una pena, ¿no? Solo es posible esta diferenciación, ¿no?, si se reconociera que tanto la norma administrativa y la penal protegen lo mismo, solo que con intensidades distintas. La norma penal está reservada para lesiones graves del objeto de protección, en este caso del tema ambiental, y en el caso del derecho administrativo, bueno, estará dado por las multas, como bien les decía, ¿no? Existe una diferenciación cuantitativa. Conforme a este esquema de diferenciación, la norma administrativa y la norma
penal comparten en determinados ámbitos el mismo objeto de protección. Sin embargo, existen ámbitos en los cuales cada uno tiene una plena autonomía. Como bien sabemos, producto del avance de la modernidad, se han ampliado el número de riesgos que pueden afectar a la persona o sus bienes. Para compensar el déficit de seguridad es que el legislador penal, en el caso de ciertos delitos, ha decidido adelantar las barreras de punibilidad. Y este es el caso que se da en el derecho peruano, ¿no? Existe de manera autónoma, ¿no?, sanciones, infracciones administrativas, pero eso no deslinda que pueda existir una persecución penal. Veamos, por ejemplo, el caso de Repsol. El caso de Repsol tiene diferentes responsabilidades. Responsabilidades a nivel civil, responsabilidades penales y responsabilidades administrativas. Por ejemplo, el no contar con un plan de contingencia para una catástrofe como la que sucedió, se circunscribe como una infracción administrativa. Es verdad, pero ¿quién debió pedir ese plan de contingencia y quién debió hacer la revisión de ese plan de contingencia? La entidad de fiscalización ambiental, en su momento. Entonces, si bien sí un procedimiento administrativo y ya se le han impuesto multas, eso no desligó que existe un procedimiento penal. Como ustedes se dieron cuenta o leyeron en las noticias, hubo un impedimento de salida para el directorio o los directores de Repsol, ¿no? Y bueno, tomo este caso de Repsol también para lanzarles una interrogante, ¿no? Se veía que el tema de Repsol era un delito de contaminación ambiental, bueno, una serie de delitos que afectaban el litoral peruano, pero se discutió en su momento la necesidad de plantear que lo hecho por Repsol llevara a cabo un tipo de delito determinado denominado ecocidio, ¿no? Y eso sobre la base de ese enfoque ecocéntrico que les mencionaba, de considerar a la naturaleza como sujeto de derechos. Es importante señalar que este criterio de potencialidad es determinado de forma ex ante por el legislador y que ha de decidir cuando una conducta se considera potencialmente peligrosa, lo que hará sobre la base de criterios técnicos. Y vuelvo a resaltar esto, ¿no? La rigurosidad técnica en el tema ambiental es vital para poder saber diferenciar una infracción administrativa de un delito ambiental, y conocer, por ejemplo, qué entidades de fiscalización ambiental son las competentes para poder plantear un informe fundamentado, ¿no? Que quiera o no, será la base del fiscal especializado en materia ambiental para poder formular o no una acusación. Un ejemplo claro de estos delitos de peligro abstracto son los delitos ambientales. En esta norma no se espera que la afectación del ambiente para sancionar la conducta, sino que se adelanta la barrera de punibilidad a un estadio previo. Uno de los delitos clásicos es el delito de contaminación, pero para determinar si existe o no contaminación no tiene que ser tan evidente como el caso Repsol, sino que hay límites o estándares que la norma administrativa te plantea. Y es la entidad de fiscalización ambiental competente la que va a determinar si está, mediante una pericia, dentro de los límites máximos permisibles o no. Y en función de ello se sabrá si es o no un delito de contaminación. Te basas en una norma administrativa, se remite una norma administrativa para poder tipificar un delito ambiental. De esta forma, tanto la infracción administrativa como la persecución penal comparten un ámbito en el cual ambas protegen exactamente lo mismo. La diferencia está en la gravedad de la afectación del objeto de protección. Afectaciones intensas serán de competencia del derecho penal, mientras que las afectaciones leves serán de competencia del derecho administrativo sancionador. No basta que el objeto de protección sea el mismo, sino que se termina convirtiendo en un requisito sine qua non, que puede darse, ¿no?, a través de este tipo de diferenciación. En todas estas normas, el supuesto derecho de la norma penal y la norma administrativa es exactamente lo mismo. Por ello es necesario establecer una diferenciación entre ambos, basado en la gravedad de la afectación o la puesta en peligro del objeto de protección, ¿no? Como les decía, es necesario tener algunas cosas claras. Necesitamos conocer el derecho ambiental a nivel administrativo. ¿Cuál es el sistema ambiental, legal ambiental,
que lo rige. Entiéndase, Ley General del Ambiente. Su título preliminar tiene todos los principios que rigen la protección del medio ambiente. Estos principios sirven de base para establecer la normativa a nivel del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental estará dada por aquellas entidades que evalúan, fiscalizan y supervisan. El ente por excelencia, el ente rector de todo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es el Ministerio del Ambiente. Pero quien realiza la evaluación, fiscalización y supervisión ambiental es el OEFA. Es cierto, hay burocracia a nivel ambiental, tenemos una debilidad institucional ambiental, es cierto. No solamente tenemos al OEFA, que es un ente macro, tenemos también el CERFOR, tenemos las direcciones generales ambientales a nivel sectorial de los ministerios, ¿no? Entiéndase, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Producción. Tenemos entidades que también coadyuvan en esa solicitud de licencias o de permisos, entiéndase el ANA, o cuando se afecta un área natural protegida, entiéndase CERNAM, o cuando por ahí también no solo se afecta el tema ambiental, sino que también se afecta dentro del sector que es comunidad indígena o nativa, y tendrá que intervenir el Viceministerio de Interculturalidad o la Dirección Desconcentrada de Cultura. Entonces, los delitos ambientales tienen una serie de aristas, pero si yo no conozco cuál es el sistema legal ambiental que me rige, no voy a poder determinar frente a qué delito ambiental me encuentro. Entonces, es necesario que exista una interacción, una relación entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Van de la mano. Y no necesariamente, y acá no se aplica, no necesariamente que exista una infracción administrativa deslinda la protección penal ambiental que se pueda dar, ¿no? El segundo punto a analizar son los ámbitos, ¿no? de ambos, tanto del derecho penal como del derecho administrativo sancionador. Tutelar expectativas normativas que pertenecen al ámbito administrativo con normas penales sería un exceso, una desproporción. Tutelar expectativas normativas del ámbito penal con normas exclusivamente administrativas conllevaría una protección que afecta el principio de proporcionalidad por déficit. No es que una se deslinda de la otra, no es que yo voy a aplicar lo penal de forma rigurosa, ni que voy a aplicar lo administrativo para salvarme de lo penal. Como yo insisto, el tema de Repsol nos permite tener un campo bastante amplio. Eso ya lo trataré como delito de contaminación en las otras clases, pero voy adelantando. ¿Por qué? Porque ahí hay una serie de falencias, y mi postura es muy clara, falencias de ambos lados, no solo de la empresa, sino también del Estado, porque hay instrumentos de gestión ambiental que van de la mano y debieron haberse solicitado en su momento. Entonces el Estado también está en una falla. Y por eso es que también existen procesos procesos que están realizándose a nivel de sociedad civil para obtener una reparación civil y también para tener una especie de responsabilidad del Estado, ¿no? Porque el que se requiere un plan de contingencia, el que se requieran algunos instrumentos de prevención frente a catástrofes, eso es responsabilidad del Estado, no de la empresa. Claro, fue negligencia de la empresa, pero ¿quién debió solicitarlo? Debió solicitarlo el Estado, ¿no? Ese es un poco mi criterio en el tema del caso de Repsol, ¿no? Yo creo que aquí los más afectados es el ambiente, es el litoral peruano y es la población, ¿no? Como les dije, el enfoque ecocéntrico, y muchas ONGs han hablado acerca de tener un ecocidio, de tipificar esto como un ecocidio. La idea de tipificarlo como un ecocidio, el caso Repsol, que es muy similar a un caso que sucedió en México, en el Golfo de México, de la British Petroleum, es que se pueda llevar de a pocos esta clase de delitos
no solo a nivel de la jurisdicción interna, sino también a nivel de la jurisdicción internacional, ¿no? Esa es un poco la intención de ir ampliando este enfoque ecocéntrico. De esta forma, la expectativa normativa, ¿no?, del tema ambiental, una afectación fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la salud, porque no solamente queda en la contaminación que se hizo en Repsol, sino que este petróleo termina ocasionando emanaciones tóxicas que afectan a la fauna del lugar, pero que también afectan a la población del lugar y de zonas aledañas, ¿no? Es una afectación fuerte a nivel de emanaciones tóxicas, de contaminación, no solo del litoral, sino también de contaminación del aire. Entonces, es todo un conjunto de afectaciones, y por eso es que se habla de pluralidad de responsabilidades en ese caso, ¿no? Es el mismo sentido, ¿no? Yo no puedo minimizar las responsabilidades y sancionar, ni tampoco puedo aumentar en la proporcionalidad, y acá es un ejemplo típico, ¿no? No puedo sancionar penalmente a alguien por cruzar la luz roja, ¿no? No voy a sancionar a una empresa que se supone que tiene todos los estándares de calidad ambiental en comparación de una micro o pequeña empresa, ¿no? Es por eso, y acá les comento esto como anécdota, que en un ministerio que trabajé, tratamos de racionalizar o de jerarquizar los instrumentos de gestión ambiental, porque había un solo reglamento aplicable tanto para pequeñas y medianas empresas como para empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que las empresas que eran grandes, pues hacían este estudio ambiental de forma rápida, ¿no? Y terminaban haciendo el mismo estudio, la misma consultora terminaba haciendo el mismo estudio para diferentes proyectos que eran realizados a nivel nacional. Pero tú no podías pedirle el mismo instrumento, tú puedes pedirle un EIA, ¿no?, que es un estudio de impacto ambiental, a una pequeña empresa. Entonces, esas situaciones se dan en el Estado, ¿no? Y otra anécdota, y pensaba contárselas mañana, pero veo la ocasión para poder decirles, es que cuando yo trabajaba en este ministerio, tenía que ver mucho tema de competencias, y me di con la desafortunada sorpresa de que el MINAM no determinaba muy bien el tema de las competencias ambientales, y terminé regresando muchos expedientes porque no teníamos competencia. Era una dirección de asuntos ambientales en la que yo trabajaba, pero que no llegaban expedientes donde las competencias, por ejemplo, las tenía el OEFA o las tenía la municipalidad o los gobiernos regionales, que también tienen competencias en materia ambiental y que nos lo derivaban a nosotros con la finalidad de que diéramos una solución. Pero a eso voy con el tema de las relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Muchas veces lo que se hace es dejar solo la vía del derecho administrativo sancionador, y tenemos empresas con un montón de multas, pero que al final no las cumplen y tampoco compensan, ¿no? Ni remedian aquello que dañan, ¿no? Entonces, es necesario que lo penal y lo administrativo vayan de la mano, al menos en temas ambientales, porque una infracción administrativa se supone que es en menor escala, pero un delito ambiental no puede reducirse a una infracción administrativa. Y eso va a depender mucho, no solamente de la persecución penal que realiza el Ministerio Público, sino también va a depender del conocimiento o desconocimiento que tenga la sociedad civil, ¿no? Hay ONGs que se dedican al litigio ambiental, ¿no? Y a veces los conflictos socioambientales son no solamente por derramamiento de petróleo en la selva, en la costa, sino también son por temas de minería, a veces ni siquiera minería a gran escala, sino pequeña minería o minería artesanal, pero que ocasionan una afectación fuerte al ambiente y a la salud de las personas. La autonomía del derecho penal y del derecho administrativo sancionador se encuentra en relación directa con la importancia del objeto de protección para la sociedad. Si el objeto de protección es sumamente importante para la sociedad, entonces la protección que el mismo reciba será reservada al derecho penal. Cuando hablamos del tema ambiente, los recursos naturales, la conservación del paisaje, de las fuentes naturales, estamos hablando de bienes públicos, ¿no? Entonces su relevancia
es mucho más grande de lo que se piensa. Si el objeto de protección carece de relevancia, deberá ser considerado parte del derecho administrativo sancionado. Va a depender de la intensidad de la afectación. Algo que también me parece importante, y que lo coloqué en el temario, es insistir en lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que los principios ambientales, que son principios que nacen del derecho ambiental internacional, si ustedes revisan, por ejemplo, la Declaración de Estocolmo, en el año 1972, nosotros hemos copiado casi textual todo el decálogo de principios ambientales de la Declaración de Estocolmo. Le hemos trasladado al título preliminar de la Ley General del Ambiente, ¿no? La 28611. Entonces, son principios bien estructurados. Estamos hablando de Estocolmo, estamos hablando de Suecia, de una realidad europea, de una cultura diferente, ¿no? No digo que no sean principios bien hechos, todo lo contrario, son principios bien estructurados, bien armados, pero que era necesario contextualizarlos a nuestra realidad. Nosotros tenemos, como siempre digo, la mayor bendición y también la mayor maldición. Somos un país megadiverso, ¿no? Y pluricultural. Entonces, esa realidad nos permite tener, y lo digo así, una serie de conflictos socioambientales de diferente tipo, donde se va a ver involucrado el factor cultural y donde se va a ver involucrado la vulnerabilidad de nuestros recursos. Entonces, son los principios ambientales orientaciones tanto para la política, para el derecho y para la administración, y diría yo para la gestión ambiental. Deben entonces estar implícitos, y es necesario decir esto, en el diseño y ejecución de planes, programas, estrategias, en los actos de gobierno y en el ejercicio de la función pública. Y no solamente basta declararlo, ¿no? Porque lo que hemos tenido todo este tiempo son declaratoria de emergencia ambiental, declaratoria o estrategia nacional sobre cambio climático, o la incorporación de la Coordinación Nacional de Fiscalías especializadas en materia ambiental, pero terminan siendo cuestiones muy declarativas que no plasman esa efectividad necesaria para el derecho ambiental, ¿no? Son inspiradores, sí es verdad, de la generación de la normativa ambiental y sirven para interpretar las normas o aplicar el derecho en ausencia de estas. Yo les hablaba, por ejemplo, del principio in dubio pro natura, ¿no? Que ya se está incorporando en algunas legislaciones, como Colombia, como Argentina, que lo están tomando, primero nació a nivel jurisprudencial y ahora lo están tomando para poder ir desarrollándolo a nivel legislativo, ¿no? Allí los jueces juegan un rol, diría yo, necesario. Pero en el caso, por ejemplo, argentino, estamos frente a un sistema federal, ¿no? Con diferente tipo de normativa, pero que de alguna manera trata de integrarse. Y los jueces juegan un rol esencial porque van generando precedentes. Lo mismo sucede en Ecuador. La Corte Constitucional Ecuatoriana empieza a generar precedentes de protección de la naturaleza. Me parece perfecto. Sin embargo, de acá nuestro Tribunal Constitucional Ambiental, nuestro Tribunal Constitucional, que no es ambiental, empieza a generar también precedentes constitucionales acerca del derecho a un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Y del principio de prevención y del principio precautorio. Pero decía un jurista ambiental francés, Michel Prur, que es necesario que el derecho ambiental es realmente derecho ambiental cuando es plenamente efectivo, ¿no? Entonces, la generación de jurisprudencia y de precedentes es vital, pero si no está asociada ni a programas ni estrategias que permitan ejecutar políticas ambientales basados en principios de derecho ambiental, está de más. Algunos de estos principios que he tratado un poco de colocar aquí es el famoso principio de sostenibilidad ambiental, que asocia la actividad económica con la preservación de los bienes ambientales, de los ecosistemas. La característica que debe reunir en un desarrollo para que lo podamos considerar sostenible es que la actividad económica debe mantener o mejorar el sistema ambiental.
Al menos esa es la intención del principio de sostenibilidad, que se termina desarrollando en la cumbre de Johannesburgo, ¿no?, referida a sostenibilidad. Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, y no solo de unos pocos, y usar los recursos eficientemente. Diversos autores vinculan el principio de sostenibilidad, haciendo entender que este principio se basa en asegurarse, ¿no?, y puede seguir utilizando para generaciones presentes y futuras. Es como tener una especie de stock de recursos naturales. Esa es la idea dentro del marco de la sostenibilidad ambiental. Pero este autor, Lufiego García y Rabadán Vergara, sostienen que el principio de sostenibilidad va más allá. Debe tratarse, ¿no?, de manera igual a las contaminaciones de la misma manera que es para generaciones futuras. Y ellos esbozan, hay otro tipo de contaminación que ni es biodegradable, ni se reintegra a los ciclos de materia, por lo que se acumula inexorablemente y puede ser peligrosa para los seres humanos u otros organismos, como por ejemplo la contaminación radiactiva y la contaminación química. ¿Alguien se ha preguntado, por ejemplo, ¿no?, que esto ha sucedido en Ucrania, ¿no?, con Rusia? ¿Cuáles son los efectos de la contaminación de la guerra? No he visto hasta ahora ningún artículo al respecto, ¿no? Pero de eso trata de decir Lufiego García y Rabadán Vergara, que no solamente se tiene que hablar de la sostenibilidad desde un punto de vista de las actividades económicas directas, ¿no?, y su afectación al ambiente, sino de aquellas aparentemente indirectas y los efectos nocivos que pueden generar, ¿no? Indica que este tipo de contaminación debe ser eliminada prohibiendo su emisión. Definitivamente no podemos hablar, y voy a este caso, de Rusia y Ucrania, en el discurso acerca de evitar la contaminación ambiental, de un pacto verde, como tiene, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Y terminas avalando procesos tan destructivos como el tema de la guerra, que termina generando niveles de contaminación altísimos. Causa afectación al ambiente y también a la salud de las personas, ¿no? Son este tipo de actividades, ¿no?, que salen de ser una actividad económica y que terminan causando esta clase de afectaciones. Entonces, ese es el punto real del principio de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, no hablamos solo de la capacidad que puedan tener los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras, sino que este principio de sostenibilidad tiene que marcar no solo a la empresa, sino también las actividades cotidianas de la sociedad, las políticas públicas estatales. Es un principio transversal, ¿no?, que envuelve a las políticas públicas, que va, es verdad, desde el derecho ambiental internacional y que ha tratado de plasmarse a nivel constitucional. Ustedes verán el articulado referido a la protección del ambiente y los recursos naturales, ¿no?, que se habla de la política ambiental en uno de sus artículos, justamente para decirle al Estado, tú tienes que hacer una política, diseñar una política ambiental que salvaguarde los recursos naturales. O sea, no todo el tema ambiental en nuestra Constitución se rige al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Es como cortar y solamente ver una cara de la moneda. Es un todo. Es preservar, porque es necesario conservar el medio ambiente. Y que esto sea sostenible, es decir, que no sean políticas que se establecen para un periodo, sino que sean sostenibles, que se mantengan en el tiempo y que traten de salvaguardar el ambiente más allá de que sea un objeto susceptible de explotación. El principio de internalización de costos es también denominado como un principio de que el que contamina paga, pero en realidad este principio de internalización de costos no se crea con la finalidad de que si yo realizo una actividad económica y esa actividad económica afecta al ambiente, entonces yo puedo resarcirlo pagando o asumiendo la multa que me imponga la entidad de fiscalización ambiental. El principio de internalización de costos
tiene la idea de que el titular de un proyecto extractivo se haga cargo de los costos de la conservación de los bienes ambientales que su actividad puede poner en riesgo. Es decir, no estamos hablando de un principio que busque resarcir un daño, sino que frente a potenciales riesgos, potenciales daños, el titular del proyecto de inversión pueda prever. Es por eso que en los proyectos de inversión se requieren una serie de licencias y de permisos dependiendo de dónde se desarrolle el proyecto y dependiendo también de la actividad económica que se desarrolle. Es por esto que también existe dentro de nuestro sistema jurídico direcciones ambientales en los ministerios, reglamentos de protección ambiental en diferentes sectores, entiendas hidrocarburos, minería, electricidad, transportes. Entonces, estos reglamentos, estos requisitos permiten que el titular del proyecto de inversión no haga lo que quiera, sino que siga determinadas licencias, permisos, estudios para poder desarrollar su actividad económica. El objetivo prioritario no es contemplar el resarcimiento por un daño ambiental, sino que el agente contaminador incorpore en su estructura de producción los costos que demandarán prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación y al final reparación y eventual compensación por un daño ambiental. Aquí lo que se busca, por ejemplo, en titulares de proyectos de inversión, es que tengan, ya sea en su instrumento de gestión ambiental, entiéndase, estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, una serie de planes que deben cumplir, que se manejen dentro de determinados estándares, que tengan un plan de participación ciudadana, que tengan un plan de gestión de residuos sólidos, que cuenten con las licencias y permisos si están cerca de una fuente natural de agua, ¿no? Que tendrán que tramitar con el ANA, que no afecten un área natural protegida o un área de conservación privada, un área de conservación privada, tendrán que pedir los permisos al CERNAM, que no se afecte cerca de zona arqueológica, tendrán que hablar con la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no? Entonces, este principio de internalización de costos se ve, se evidencia en todo ese proceso que tiene el titular del proyecto de inversión para poder obtener el pase de poder desarrollar su actividad económica, y dependerá de cada dirección sectorial. Allí, cuando el titular del proyecto de inversión no conozca qué es lo que debe hacer o a qué entidad acudir, puede enviar un documento al Ministerio del Ambiente para que el Ministerio del Ambiente determine su actividad económica dentro de qué ministerio se circunscribe. Eso se puede hacer, ¿no? Ya será la Dirección de Políticas Ambientales del Ministerio del Ambiente la que determine la competencia. Ahora, por experiencia, no siempre determina la competencia que debe ser, ¿no? Ya les decía, un negocio de catering, ¿no? Nos pidieron a nosotros en el sector producción que determináramos en el ámbito de comercio interno normas relativas al tema de alimentación, ¿no? Entonces nosotros no éramos competentes y nosotros tenemos un reglamento al comienzo muy genérico y en el 2017, ahora está más específico, referido al tema de los instrumentos de gestión ambiental que nosotros veíamos, ¿no? Entonces, el principio de internalización de costos se ve de manera evidente en estos proyectos de inversión, previo a los proyectos de inversión. ¿Por qué hago hincapié en este principio? Porque este principio también va a servir de base para ver si estamos dentro de una infracción administrativa ambiental o de un delito ambiental. Allí donde la entidad no haya solicitado los planes necesarios para el desarrollo del proyecto de inversión, ahí hay una doble falta, ¿no? Hay una falta tanto de la empresa, desconocía, pero también del Estado, porque no supo qué requerir, ¿no? Quien realiza una actividad siempre debe hacerse cargo de las consecuencias que puede acarrear su actividad, ya sea que este principio les permita prever, tener políticas de prevención, que es lo primero, para poder evitar
daños ambientales, porque al final una política de prevención en términos económicos va a ser mucho menos costosa que una infracción administrativa. Las infracciones que impone la OEFA son a nivel de UITs, y no hablamos de 1 ni de 2, hablamos de 20, 25 UITs, y ustedes ya saben cuánto es el valor de la UIT. Entonces, estamos hablando que es menos costoso realizar un tema de prevención, un plan de prevención, cumplir con los requisitos que me exigen a poder desarrollar, pues, evitar, ¿no?, una compensación por daños ambientales. Actualmente se denomina principio de internalización de costos, y involucra que la gente internalice los costos de lo referido a su proceso de producción. Con ello se busca que incorpore dentro de su estructura los costos que sean necesarios para que antes de cualquier situación pueda prevenir y vigilar dicha actividad. Por ejemplo, a través, como les venía diciendo, de la elaboración de instrumentos de gestión ambiental o estudio de impacto ambiental, realizar monitoreos ambientales. Tú cuando realizas un proyecto de inversión, tienes que tener un plan de monitoreos ambientales, y la entidad se encargará de evaluar si son necesarios esos monitoreos ambientales y la periodicidad de sus monitoreos ambientales. No es lo mismo plantear un plan de monitoreo ambiental frente a un proyecto de producción, frente a un proyecto de inversión, perdón, de un centro comercial, dentro de una zona no precisamente comercial, porque de esos casos también hay, o un proyecto de inversión de una cementera, ¿no?, en zona industrial. Es diferente. Pero en ambos casos se va a tener que velar por los límites máximos permisibles para evitar potenciales contaminaciones, ¿no?, o estándares de calidad, ya sea de ruido, ¿no?, por ejemplo, o estándares de calidad del agua, si está cerca, pues, el proyecto de fuentes de agua, ¿no? Y también podríamos ampliar el tema de fiscalización ambiental, que si bien es ejercida por el Estado, los costos deben ser asumidos por el administrado, es decir, por el titular del proyecto de inversión. El principio de responsabilidad ambiental, que está ligado a la internalización de costos. Estos principios, creo yo que si los titulares de los proyectos de inversión realizar, así sea una inversión pequeña, ¿no? Ya les decía que los instrumentos de gestión ambiental requeridos, tanto a nivel de mediana empresa como de pequeña empresa, son diferentes, ¿no? A los de pequeña y mediana empresa, pues les pide, sobre todo los de pequeña empresa, una declaración de impacto ambiental que tiene requisitos menos rigurosos. A una empresa más grande, que va a hacer una actividad económica más grande, se le pedirá un estudio de impacto ambiental, que por lo general las actividades macro que se realizan son a nivel de infraestructura, hidrocarburos, minería y electricidad.